Me llamo Tomás, tengo 29 años, y aquel martes de abril llegué a mi departamento 2 horas antes de lo previsto porque la reunión de trabajo se canceló. No llamé para avisar, no hacía falta. Metí la llave en la cerradura con el cansancio habitual de las 6 de la tarde, abrí la puerta, y ahí estaban. Mi mejor amigo desde los 15 años, Mateo, desnudo sobre las sábanas que yo mismo había comprado la semana anterior, y junto a él, Lucía, mi novia de 3 años, con esa expresión que no supe leer porque mi cerebro se negó a procesar la imagen durante lo que sintieron como minutos enteros. No dije nada, no hice preguntas, solo cerré la puerta con la misma suavidad con la que se apaga una vela, y en ese momento pensé que ya lo había perdido todo. No sabía que lo peor vendría después. Bajé las escaleras caminando, sin apresurarme. Recuerdo contar los escalones. Eran 24. En el 10º me di cuenta de que llevaba el maletín aún colgado del hombro. En el 15º pensé en devolverme y enfrentarlos. En el 20º decidí que no valía la pena. Cuando llegué a la calle, el sol de la tarde me pegó en la cara y tuve que parpadear varias veces para asegurarme de que estaba despierto. Estaba despierto. Eso era real. Me senté en una banca de la plaza que quedaba a 3 cuadras. No recuerdo cómo llegué hasta allí. Recuerdo el frío del cemento atravesando mis pantalones. Recuerdo mirar mis manos y verlas temblar ligeramente, como si el cuerpo supiera cosas que la mente aún se negaba a aceptar. Me quedé así 40 minutos, quizás una hora. El tiempo se había vuelto elástico, inútil. No lloré, no sentí rabia todavía, solo un vacío enorme, limpio, como si alguien hubiera abierto una ventana en medio de mi pecho y todo el aire se hubiera escapado. Para entender lo que vino después, tengo que contar quiénes eran ellos, o quiénes creí que eran. Lucía apareció en mi vida un jueves lluvioso en una cafetería del centro. Era mesera, estudiaba arquitectura, y tenía la costumbre de morderse el labio inferior cuando reía. Nos gustaron las mismas películas de los 80, los mismos discos de bandas que nadie recordaba, la misma forma de ver el mundo con una mezcla de ironía y ternura. Durante 3 años construimos algo que yo creía sólido. Dormíamos abrazados, planeábamos viajes, hablamos de hijos una vez, borrachos en su cumpleaños número 26. Ella decía que yo era el hombre más tranquilo que había conocido, que eso la hacía sentir segura. Yo decía que ella era mi lugar favorito del mundo. Mateo era distinto. Mateo era mi hermano de otra madre. Nos conocimos en el patio del colegio, en segundo de secundaria, cuando me defendió de un compañero que se burlaba de mí porque usaba gafas. Desde entonces, todo lo importante lo habíamos compartido, los exámenes difíciles, las primeras borracheras, la muerte de mi padre, la mudanza de su familia, los trabajos precarios, los ascensos, las rupturas amorosas. Mateo era ese amigo al que no le dices todo porque no hace falta, él lo sabe. Sabía mis miedos, mis inseguridades, mis manías. Sabía que no soporto el ruido de las aspiradoras, que duermo del lado izquierdo de la cama, que tomo el café sin azúcar pero con una pizca de canela. Cuando empecé a salir con Lucía, Mateo fue el primero en enterarse. Lo celebró. Dijo que éramos la pareja más aburridamente perfecta que conocía. Los presenté en una cena en mi departamento. Se llevaron bien, demasiado bien, pensaría después. Pero en ese entonces me pareció hermoso que las 2 personas que más quería en el mundo se cayeran bien. Organizamos salidas los 3, cine, bares, caminatas los domingos. Mateo se convirtió en el amigo de la relación, ese que llega a cenar sin avisar y nadie se molesta porque su presencia es cómoda, familiar, casi doméstica. Ahora entiendo que la confianza no es un escudo, es una invitación. Las primeras 24 horas después del descubrimiento fueron las más extrañas de mi vida. Volví al departamento a medianoche. Sabía que ya no estarían. Abrí la puerta, encendí la luz y vi la cama tendida. Habían cambiado las sábanas. Las viejas, las que yo había visto arrugadas, estaban en el cesto de la ropa sucia, como si ese gesto doméstico pudiera borrar lo que había pasado. Me senté en el borde de la cama. Toqué el colchón. Estaba frío. Llevaban horas fuera. Revisé mi teléfono. No tenía mensajes de ninguno de los dos, ni una llamada perdida. Eso me heló más que la imagen de ellos, porque significaba que no pensaban pedir disculpas. Significaba que quizás ni siquiera sabían que yo había visto algo. O peor, lo sabían y no les importaba. Dormí mal. Desperté cada hora, cada media hora, con la sensación de que algo se había roto dentro de mí y no sabía cómo arreglarlo. A las 5 de la mañana me levanté, preparé café, y me senté en la ventana a ver la ciudad despertar. Pensé en confrontarlos. Pensé en llamar a Mateo y decirle, vi todo. Pensé en escribirle a Lucía y preguntarle desde cuándo. Pero algo me detenía. No era miedo, era una certeza incómoda. Nada de lo que dijera iba a cambiar lo que había visto. Las palabras no deshacen traiciones. Decidí esperar, no por cobardía, porque necesitaba entender primero qué estaba sintiendo. El dolor no había llegado aún, solo un silencio extraño, como cuando te golpeas y los primeros segundos no duele porque el cuerpo aún no procesa el impacto. Esa tarde, finalmente, sonó mi teléfono. Era Lucía. Tomás, dijo, y su voz sonó normal, cotidiana. ¿Cómo estás? Noté que no preguntó por qué no había respondido sus mensajes anteriores, porque no había enviado ninguno. Bien, mentí. ¿Tú? Hubo una pausa. La escuché respirar. Oye, podemos vernos mañana. Necesito hablar contigo. Claro, dije
dije, y mi voz sonó tan tranquila que me asusté. ¿A qué hora? ¿A las 7 en el parque? Está bien, colgué, y ahí, con el teléfono aún en la mano, sentí la primera oleada de algo que no sabía nombrar. No era tristeza, no era rabia, era la certeza de que algo se terminaba, y que ella lo sabía, y que iba a contármelo con sus propias palabras. O quizás no, quizás iba a mentir, quizás iba a decirme que todo estaba bien mientras su cuerpo aún recordaba el de Mateo. Nos vimos en el parque. Lucía llegó primero. Estaba sentada en una banca, con el pelo recogido y una expresión seria que yo había visto antes en ella, pero nunca dirigida hacia mí. Me senté a su lado. Guardamos silencio durante lo que pareció una eternidad. Tomás, empezó, y su voz temblaba. He estado pensando mucho estos días. Yo también, dije. Me miró. Sus ojos eran los mismos que había besado cientos de veces, pero había algo distinto en ellos. Algo que no reconocí. Necesito decirte algo difícil, continuó, y quiero que sepas que no es fácil para mí. Dilo. Respiró hondo. Y entonces soltó las palabras que cambiarían todo. No puedo seguir contigo. He estado asustada. Tú cambiaste, Tomás. Te volviste, no sé cómo decirlo, controlador, irritable. Hubo momentos en que tuve miedo de ti. Parpadeé. Literalmente parpadeé porque creí haber escuchado mal. ¿Qué? No me dejas hablar, dijo, y su voz se quebró. Siempre quieres tener la razón. Y las últimas semanas, hubo una noche en que me sujetaste del brazo con mucha fuerza. Me dejaste moretones, Tomás. No puedo seguir así. Abrí la boca para decir algo, para preguntarle de qué demonios estaba hablando. Pero ella continuó, y sus palabras llegaban como puñetazos. Mateo me ayudó. Él me escuchó cuando yo no podía hablarte. Él me dio un lugar seguro cuando tú no eras capaz de contenerme. Lo nuestro no fue planeado. Simplemente pasó, porque él me entendía. ¿Qué noche? Pregunté, y mi voz sonó extraña, distante. ¿Cuándo te sujeté? ¿Cuándo te dejé moretones? Lucía bajó la mirada. No voy a entrar en detalles. No quiero revivir eso. Solo quiero que aceptes que terminamos y que me des espacio. No pasó, dije, y la palabra salió plana, sin énfasis. Nunca te he tocado así. Eso dirías, respondió, y había un dejo de lástima en su voz. Eso dicen todos. Se levantó, yo me quedé sentado, viéndola alejarse. Quise correr tras ella. Quise tomarla del brazo, no para lastimar, para detenerla, y explicarle que estaba confundida, que alguien le había metido ideas falsas, que yo era el mismo hombre que había sido siempre. Pero no lo hice, porque en ese momento entendí algo. Ella no estaba confundida. Estaba construyendo una historia, y en esa historia, yo era el monstruo. Los días siguientes fueron un vendaval. No sé cómo se filtró la versión de Lucía, pero se filtró. Quizás ella misma la contó, quizás Mateo, quizás algún amigo común que escuchó algo y lo repitió. Lo cierto es que para el fin de semana, mi nombre ya circulaba en conversaciones de WhatsApp, en comentarios de Instagram, en frases dichas al oído en las reuniones. ¿Supiste lo de Tomás? Dicen que golpeaba a Lucía. Sí, yo también escuché. Por eso ella se fue con Mateo. Él la protegió. Pobre chica, y uno nunca imagina esas cosas. No, si siempre los callados son los peores. Recibí mensajes. Muchos. Algunos eran preguntas disfrazadas de preocupación. Tomás, ¿estás bien? He escuchado cosas raras. Otros eran acusaciones directas. Nunca imaginé que fueras así. Ojalá te denuncien. Otros, los peores, eran silencios. Gente que me dejó de hablar sin explicación. Gente que me bloqueó. Gente que me borró de su vida como si yo fuera una mancha. Perdí más que una relación. Perdí mi lugar en el mundo. Intenté defenderme al principio. Le respondí a una amiga en común. No es cierto. Nunca he sido violento con nadie. Ella me contestó, eso diría un violento. Ahí entendí que no había forma de ganar. No importaba mi versión. La suya era más jugosa, más dramática, más fácil de creer. La historia del hombre tranquilo que en secreto maltrataba a su novia era perfecta para las cadenas de chismes. La mía, no pasó, ella miente, sonaba la típica negativa de un agresor. Dejé de responder. No intenté convencer a nadie. Pero el silencio, descubrí, también se interpreta. No se defiende porque sabe que es culpable, decían. Oh mira, ni siquiera le importa lo que le hicieron a ella. No había manera de ganar. Había dejado de ser Tomás para convertirme en un personaje en una historia que no controlaba. El trabajo fue lo siguiente. Laboraba en una oficina de diseño gráfico, un lugar pequeño donde éramos 8 personas. Durante 2 años había sido el empleado modelo, puntual, eficiente, nunca un problema. Pero los rumores llegaron. No sé cómo. Quizás alguien vio las publicaciones de Mateo. Quizás un amigo de un amigo trabajaba conmigo. El caso es que mi jefa, la señora Elena, me llamó a su despacho un lunes por la mañana. Tomás, dijo, y su tono era incómodo. He escuchado cosas sobre tu vida personal. No son ciertas, respondí. No me interesa si son ciertas o no, cortó. Me interesa que han llegado a mis oídos y que algunos clientes podrían escucharlas también. No podemos permitirnos ese tipo de controversias. No he hecho nada malo. Lo siento, te voy a dar 2 semanas de sueldo, pero necesito que limpies tu escritorio hoy. No discutí. Recogí mis cosas, una taza, una planta, algunos cuadernos, y salí por la puerta trasera para no encontrarme con nadie. En la calle, con la caja de cartón en las manos, sentí por primera vez ganas de llorar. No lo hice. Me prometí a mí mismo que no les daría ese gusto, aunque nadie estuviera
estuviera mirando. Me fui a mi departamento y me senté en el suelo, apoyado contra la pared. El silencio era absoluto. Nadie me llamó, nadie me escribió. Había pasado de tener una vida llena de gente a estar completamente solo en menos de una semana. Ahí, en ese vacío, tomé la decisión más importante de mi vida. Decidí que no pelearía, no porque fuera débil, porque entendí que algunas batallas solo se ganan no librándolas. El silencio fue mi única defensa. No escribí cartas públicas, no grabé vídeos explicando mi versión, no demandé a nadie por difamación, no me senté con amigos a aclarar las cosas, simplemente me hice a un lado. Al principio fue difícil, cada mensaje de odio que llegaba a mi teléfono era una tentación de responder, de explicar, de demostrar. Pero ¿cómo demuestras que no hiciste algo? ¿Cómo pruebas la ausencia de un acto? No se puede. Es como pedirle a alguien que demuestre que no tiene un fantasma en el armario. La acusación ya estaba ahí, y cualquier defensa parecía una confirmación. Me acuerdo de una frase que leí en internet, en un foro de gente que había pasado por situaciones similares. Cuando te acusan falsamente, tu mejor opción no es defenderte, es desaparecer. El ruido se come la verdad, el silencio la preserva. No sé si esa frase es cierta, pero me aferré a ella como a un clavo ardiendo. Empecé a planear mi salida. El departamento era alquilado, pero tenía algunos ahorros. Cambiaría de número, borraría mis redes sociales, no las había usado mucho, pero las cerré todas, una por una. Le pediría a mi primo, el único familiar que me quedaba y que vivía en otra ciudad, si podía quedarme con él unas semanas mientras encontraba un nuevo lugar. Mi primo se llamaba Javier, era 3 años menor que yo, y no sabía nada de lo que había pasado. Cuando lo llamé, notó algo raro en mi voz. Tomás, ¿estás bien? No, dije, pero lo estaré. Necesito un favor grande. Dime, ¿puedo ir a vivir contigo un tiempo? No mucho, solo hasta que encuentre trabajo. Hubo una pausa. Luego, sin preguntar más. Claro, ¿cuándo vienes? Mañana. Colgué y empecé a hacer las maletas. No llevé mucho. Ropa, libros, mi computadora. Lo demás lo donaría o lo dejaría. Las cosas, descubrí, pesan menos cuando no tienes a nadie a quien impresionar. Antes de irme, escribí una sola carta. No la envié, la guardé en un cajón. Decía, el tiempo revela quién decía la verdad. Me fui al día siguiente, antes del amanecer. Dejé las llaves del departamento sobre la mesa de la cocina. No dejé nota, no dejé dirección, solo me fui, como si nunca hubiera estado ahí. El viaje en autobús duró 6 horas. Miré por la ventana como la ciudad que había sido mi hogar durante 10 años se empequeñecía hasta convertirse en un punto borroso en el horizonte. Sentí algo parecido al alivio. También sentí miedo, también sentí rabia, pero sobre todo sentí una extraña claridad. Estaba empezando de cero, y esa era la única forma de sobrevivir. Javier me recibió en la estación. Me abrazó fuerte, sin hacer preguntas. Esa noche cenamos en su casa, una pequeña casa en las afueras, y hablamos de cosas sin importancia. El clima, su trabajo, una serie que estaba viendo. Agradecí su tacto. No todos lo tienen. Al tercer día, cuando ya me había instalado en su habitación de huéspedes, me sentó en la sala y dijo, ahora cuéntame. Se lo conté todo, desde el principio, la cancelación de la reunión, la puerta abierta, la cama, la mirada de Lucía, la conversación en el parque, los rumores, el despido, el vacío. Javier me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego dijo, te creo. 2 palabras, solo 2, pero significaron más que cualquier otra cosa, porque en medio de tanta gente que me había condenado sin pruebas, él fue el único que dijo esas 2 palabras. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Reconstruirme, dije, y nunca volver a confiar en nadie. Javier negó con la cabeza. No hagas eso, no dejes que ellos te quiten también eso. No le respondí, pero en el fondo supe que tenía razón. Los primeros meses en la nueva ciudad fueron duros. No conocía a nadie, no tenía trabajo, mis ahorros se reducían lentamente. Me levantaba temprano, salía a caminar, enviaba currículums a todas las ofertas que encontraba, y esperaba. Las noches eran las peores. En la oscuridad, la cabeza se llenaba de recuerdos, de imágenes, de preguntas sin respuesta. ¿Desde cuándo planeaban la mentira? ¿Cuánta gente participó en difundirla? ¿Alguna vez me quisieron de verdad? No encontraba respuestas. Aprendí a vivir sin ellas. Conseguí trabajo al 4.er mes. Era en una imprenta pequeña, haciendo diseños básicos para folletos y tarjetas de presentación. Nada glamoroso. Pagaba lo justo para vivir. Pero era mío. Nadie me conocía. Nadie sabía mi historia. Para ellos, yo era simplemente el nuevo, el chico tranquilo que llegaba temprano y se iba tarde. Empecé a hacer amigos lentamente. Compañeros de trabajo que me invitaban a tomar cerveza los viernes. Vecinos que me saludaban en el ascensor. Gente que no me juzgaba porque no tenía nada que juzgar. Poco a poco, el Tomás que fui, el novio de Lucía, el amigo de Mateo, el difamado, se fue desdibujando para dar paso a otro Tomás. Uno más cauto, más observador, más consciente de que las apariencias engañan, pero también de que uno puede elegir qué apariencia mostrar. No volví a tener pareja, no porque no quisiera, sino porque todavía no confiaba en mi criterio. Si me había equivocado tanto con Lucía y Mateo, ¿cómo iba a confiar en elegir bien otra vez? Preferí estar solo. La soledad, aprendí, no es el vacío. A veces es un jardín que cultivas en silencio. Cumplí 31 años en un departamento pequeño pero ordenado.
acondicionado, con una ventana que daba al este y una planta de albahaca que regaba cada mañana. Tenía trabajo estable, ahora era diseñador senior en una agencia mediana, algunos amigos de verdad, y una rutina que me llenaba sin agotarme. Había aprendido a cocinar, había retomado la lectura, había descubierto que me gustaba correr al amanecer, cuando la ciudad aún está medio dormida y el aire huele a posibilidad. No había vuelto a saber de Lucía ni de Mateo. Los había bloqueado de mi mente con tanto éxito que a veces me costaba recordar sus caras. Sabía, por comentarios sueltos de gente que aún seguía en contacto con el pasado, que se habían casado, que vivían en la ciudad que yo había dejado, que tenían una vida que, según decían, era feliz. No me importaba, o eso creía. Una tarde, caminando por el centro de mi nueva ciudad, vi a un hombre sentado en una banca. Estaba desaliñado, con la barba crecida y la ropa arrugada. Tenía las manos apoyadas en las rodillas y la mirada perdida en el suelo. Algo en su forma de sentarse me resultó familiar. Me acerqué. El corazón me dio un vuelco. Era Mateo. Me detuve a unos pasos de él. No sabía qué hacer. Mi primera reacción fue seguir caminando, hacerme el distraído, desaparecer como había desaparecido de su vida 2 años atrás. Pero algo me detuvo. Quizás la curiosidad. Quizás una parte de mí que todavía necesitaba respuestas. Quizás solo el hecho de verlo tan derrumbado, tan distinto al Mateo seguro y sonriente que recordaba. Mateo, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Levantó la cabeza. Nos miramos. Por un segundo, vi en sus ojos el mismo shock que yo había sentido al abrir aquella puerta. Luego, sus facciones se transformaron en algo que no supe leer. ¿Vergüenza? ¿Miedo? ¿Alivio? Tomás, dijo, y su voz era ronca, como si no hubiera hablado en días. No puedo creer, ¿qué haces aquí? Vivo aquí, respondí. Desde hace 2 años. 2 años, repitió, como si el dato le costara procesarlo. No sabía. No, no sabías. Nadie lo sabía. Así lo quise. Hubo un silencio incómodo. Me quedé de pie, mirándolo. Ahora que estaba más cerca, podía ver los detalles que la distancia ocultaba, ojeras profundas, labios resecos, las uñas sucias. Llevaba puesto un abrigo que le quedaba grande, quizás de alguna donación. Olía a cigarro y a sueño. ¿Estás bien?, pregunté, y la pregunta era genuina, aunque no supe por qué. Mateo soltó una risa amarga. ¿Tú qué crees? No lo sé. Por eso pregunto. Bajó la mirada. Se llevó una mano a la cara, se frotó los ojos. Perdí todo, Tomás. El trabajo, la casa, a Lucía. Todo. ¿Lucía? ¿Se fue? Hace 6 meses. Dijo que yo me había vuelto, no sé, paranoico, controlador, que no podía vivir conmigo. Sentí un escalofrío. Las palabras de Lucía eran las mismas que ella había usado contra mí. Me dejó con una deuda enorme, continuó Mateo, hablando rápido, como si tuviera miedo de que me fuera. La casa que compramos juntos se fue a remate. Perdí mi empleo porque llegaba tarde siempre, porque no dormía, porque, no sé, me hundí, Tomás, y no supe pedir ayuda a tiempo. Lo miré y vi a un hombre destruido, y por un momento, solo un momento, sentí algo parecido a la compasión. Pero luego recordé la puerta abierta, la cama, los rumores, el despido, la soledad. ¿Y qué esperas de mí?, pregunté, sin acritud, solo con curiosidad. Mateo levantó la cabeza. Sus ojos estaban húmedos. Necesito ayuda, Tomás. No tengo a nadie. Mi familia me dio la espalda. Mis amigos, los que quedaban, también. Y cuando vi tu cara, pensé, no sé qué pensé. Que quizás tú me entenderías. Que quizás, después de todo lo que pasó, podrías. ¿Podría qué? Lo interrumpí. ¿Perdonarte? ¿Ayudarte? ¿Hacerme el olvidadizo? No, dijo rápido. No pido que olvides. Solo pido que me escuches. Me senté a su lado en la banca. No porque quisiera ayudarlo. Porque necesitaba entender por qué el universo había decidido ponerlo frente a mí. Mateo habló durante media hora. Me contó su versión de los hechos, aunque yo ya la sabía. Dijo que al principio solo era apoyo emocional hacia Lucía, que ella le había contado cosas horribles sobre mí, cosas que yo supuestamente le había hecho, y que él, como buen amigo, quiso protegerla. Dijo que una cosa llevó a la otra, y que cuando yo los descubrí en el departamento, ya era tarde para dar marcha atrás. Pero nunca fue mi intención hacerte daño, dijo, y la frase sonó tan falsa que casi me reí. No fue tu intención, repetí, despacio. Entonces, ¿fue un accidente? ¿Te tropezaste y caíste dentro de mi novia? No digas eso. ¿Qué quieres que diga? ¿Que entiendo que difundieras rumores de que era un violento para justificar tu traición? ¿Que entiendo que destruyeras mi reputación, mi trabajo, mis amistades, porque no fue tu intención? Mateo bajó la cabeza. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, y esta vez mi voz tembló. No quiero tu disculpa. Quiero entender. ¿Por qué? Levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos. Porque tenía miedo, dijo. Miedo de que me descubrieran. Miedo de que todos supieran que era un traidor. Y la única forma de que eso no pasara era hacer que tú fueras el malo. Si todos pensaban que tú eras el agresor, entonces lo que hicimos Lucía y yo, se convertía en algo heroico. Ella escapaba de un hombre peligroso. Yo la salvaba. Y yo me convertía en el monstruo. Sí, el silencio se instaló entre nosotros. Una pareja pasó caminando, ajena a todo. Un perro ladró a lo lejos. ¿Sabes qué es lo peor?, dije al final. Que funcionó. Por 2 años, todos creyeron tu versión. Perdí amigos. Perdí mi trabajo. Perdí mi ciudad. Tuve
que empezar de cero, solo, sin que nadie me creyera. Y tú te casaste con ella, viviste mi vida, y ahora no tengo nada, dijo Mateo. Eso es lo que quiero que sepas. No gané nada, perdí todo. Lucía me dejó porque, según ella, yo también me volví controlador. Dijo que yo era igual que tú, pero yo no soy como tú, Tomás. Tú nunca hiciste nada malo. Yo sí. ¿Y ahora qué quieres?, pregunté, agotado. Quiero que me ayudes, dijo, y su voz se quebró. No sé, un lugar donde quedarme unos días. Algo de dinero para comer. No te pido que me perdones, solo que no me dejes morir aquí. Lo miré y vi al niño de 15 años que me había defendido en el patio del colegio. Vi al adolescente que me prestaba sus apuntes cuando yo faltaba a clase. Vi al amigo que me abrazó cuando murió mi padre. Todo eso seguía ahí, enterrado bajo capas de traición y mentiras. Pero también vi al hombre que me había destruido, y supe que no podía olvidar eso. No voy a ayudarte, dije, y mi voz salió calmada, sin odio. No voy a darte dinero. No voy a darte un techo. No dije nada. No hacía falta.